No vale la- Ok, saludos, ¿cómo están? Estamos aquí, hoy estamos en Cristo Blog, también el grupo Pequeño Rebaño, y vamos a continuar con esta pequeña, digamos, serie hablando sobre el juzgar, pero vamos a hablar de un tema que podría parecer que se desvía un poco, pero al final vamos a ver cómo sí tiene algo que ver con el asunto del juzgar, y es sobre el Evangelio y sobre lo gratuito del Evangelio. Entonces, vamos a saltar esta parte porque esto es de la otra parte. Y vamos a leer en Lucas capítulo 9 que dice, el verso uno dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto se está refiriendo a Jesús, que reunió a sus discípulos. Luego dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Jesús les enseñó a sus discípulos y aquí directamente les envió a que fueran llevando las buenas nuevas del Evangelio y que aparte del mensaje de enseñar que el reino de Dios se ha acercado, de enseñar las buenas nuevas que Jesús les venía enseñando a ellos, también les dio poder para que pudieran hacer milagros por medio del Espíritu, que pudieran sacar demonios, sanar enfermos y que se presentaran, digamos, las maravillas que Jesús vino a traer, ahora ya por medio de los discípulos, que fueron los 12 que escogió, para que fueran y predicaran por las ciudades. Entonces, ¿qué ¿qué tiene que ver esto con el estudio o con el mensaje de hoy? Bueno, tiene que ver con el hecho de que Jesús les envió a hacer esto y les dijo que no, digamos, que no buscaran por ello una remuneración. De hecho, también les dijo que no se preocuparan por el que llevar, es decir, que no se afanaran por las cosas que necesitaban, porque en aquellos tiempos salir a predicar de esta manera podría significar días, tiempo y se necesitaban recursos para el camino. Lo que les dice es que allí donde los reciban, vayan y donde no los reciban, continúen. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Y en el verso 5 dice lo que decía ahora, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto era lo que iban haciendo, exactamente lo que Jesús les mandó que hicieran. Ahora, en el verso 10 vamos a decir, dice, vueltos los apóstoles, le contaron lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad de Bethsaida. Dice que esto fue lo que hicieron más luego, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que los apóstoles salieron a predicar tal como Jesús, pero evidentemente Jesús les enseñó no a que fueran, por ejemplo, y cobraran por lo que estaban haciendo, es decir, que no buscaran un beneficio, digamos, económico, material por lo que estaban haciendo, pero sí a que si alguien les recibía en sus casas y les daba el sustento mientras estaban predicando en las ciudades, que sí, entonces obviamente recibieran este sustento de buena gana y de buena voluntad. No a que fuesen a hacer carga, sino a que si alguien les recibía, lo tomaran a bien. Entonces, eh, vamos a continuar. Vamos a ver ahora en Lucas 9 verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Esto es algo que pasa, digamos, más adelante sobre cómo tiene que ver un poquito más sobre qué es lo que significa seguir a Jesús o cómo es la manera como un discípulo de Jesús le va a seguir y cuáles son digamos, las recompensas, ¿verdad? Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recortar la cabeza.
Se entiende por esto que Jesús le está diciendo que allí donde ellos van, no van detrás de riquezas y que el Hijo del Hombre, es decir, que el Cristo, no va a ostentar riquezas, sino que es una persona humilde, digamos, que aunque sí recibían el sustento de aquellos que se lo daban, era una persona humilde. De hecho, más arriba, cuando vemos en el caso de Bethsaida, ellos se fueron al desierto. Dice que allí Jesús, muchas personas se enteraron que ellos estaban allí en el desierto, cerca de Bethsaida, y que muchas personas se enteraron y que fueron allí donde estaba Jesús, y cuando fueron allí recibieron la enseñanza y muchos fueron también sanados allí en aquel lugar. Y allí es donde se produce luego, como haciéndose tarde, no tenían qué comer, entonces Jesús le dice a los discípulos que ellos vayan y busquen qué comer, pero diciéndoles ellos, informándoles de que no había posibilidad de alimentar a tantas personas yendo a comprar la comida. Entonces cuando Jesús hace uno de los milagros de los panes y los peces, en este caso para unas 5.000 personas que estaban allí. Es decir, también hay que entender que Dios provee, es decir, el discípulo de Jesús, el discípulo de Dios, Dios le va proveyendo también lo que va necesitando en el camino, incluso si es necesario de manera milagrosa, pero Dios va proveyendo. Entonces, pero de la misma manera, en ningún momento, por ejemplo, Jesús les dice que vayan y pidan a los que están ahí para entonces de ahí buscar lo que se necesita, sino que en este caso el mismo Jesús lo provee. Y seguimos leyendo y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y enterre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta es la enseñanza de Jesús. Ve y anuncia el reino de Dios. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que siendo discípulo, que hay cosas que un verdadero discípulo de Jesús en algunas ocasiones va a tener que dejar de lado, confiar en el Señor y seguir adelante, digamos, haciendo la obra que el Señor le ha mandado. Porque en este caso textualmente le está diciendo, ve y anuncia el reino de Dios. Vamos a ver una referencia a estos mismos pasajes que están organizados de otra manera, en este caso en Mateo 10, a lo mismo que vimos en Lucas, pero algunos detalles que allí están, que aquí no están. Como por ejemplo, aquí dice, y yendo, le dice, cuando reunió a los 12 y los envió, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, les dice. Es decir, ustedes recibieron gratuitamente este evangelio, este poder del Espíritu para sanidad, pero también este mensaje que es lo que ustedes van a ir a enseñar, que el reino de los cielos se ha acercado, a anunciar el reino de los cielos. Y eso ustedes lo recibieron de gracia y ustedes lo van a dar de gracia. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención cuando comienzo a pensar en esta forma del texto. Porque cuando se dice que se da, puede parecer como que se te dio y que te pertenece. Sin embargo, yo creo que no es que el reino de los cielos te ha sido dado y te pertenece, y que el evangelio te ha sido dado y que te pertenece, sino que se te ha instruido para que tú transmitas la buena nueva del reino de los cielos, porque el reino de los cielos en sí no te pertenece. Es decir, el evangelio no es tu pertenencia que tú le das a otro. No es como cuando alguien me regala algo a mí y ese algo que a mí me lo regalan, entonces yo se lo puedo si quiero regalar a otro, sino que es algo que no perteneciéndome me ha sido, digamos, he sido beneficiado con ello, pero no me pertenece. Y entonces yo voy y con ello lo hago saber a otro, es decir, se lo doy a otro, pero en el sentido de que le doy a otros a Cristo, no algo que es mío, sino algo que es de Cristo. No sé si más o menos se entiende lo que quiero decir, que es diferente porque se puede llegar a interpretar como que es algo que te dieron y que ahora es mío y entonces yo como es mío lo puedo administrar a mi manera y darlo como yo quiera. No es así, sino que es algo que viene de Cristo y nosotros lo que le hacemos es llevarle, el discípulo le lleva a Cristo a las demás personas. No porque le pertenezca, sino porque le ha sido dado el beneficio del reino de los cielos a través de Cristo y el evangelio y las buenas nuevas a través de Cristo y el poder del Espíritu a través de Cristo también. Esa sería la situación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros no podemos vender lo que no nos pertenece. Entonces,
este beneficio de las cosas del reino de los cielos es algo que no nos pertenece como objeto propio. Por lo tanto, cuando alguien lo vende, es decir, cuando alguien lo cobra exige un pago para, por ejemplo, enseñar el evangelio, yo creo que lo hace un poco tal vez en ignorancia, en algunos casos, y en otros casos tal vez como error. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene de gracia, pero es en ese sentido, que no es en el sentido de que viene de gracia y te pertenece y tú haces con ello lo que quieras, sino en el sentido de que viene de gracia porque recibes el beneficio y si de verdad lo has recibido, sabes que otros también lo necesitan, entonces vas y lo enseñas a otros para que también reciban ese beneficio. Pero no podríamos cobrar porque no nos pertenece, es algo que viene de Cristo y Él no cobra por ello, Él no nos pide algo a cambio por ello, por enseñarnos. Cristo no pidió cosas a cambio por enseñar, sus discípulos tampoco. Entonces, seguimos. En Mateo 10, también el mismo capítulo, en la enseñanza en Mateo 10 está como más estructurada y yéndonos al verso 40 dice, el que a vosotros recibe, dice Jesús, hablando a los discípulos, dice, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, que la persona que recibe al discípulo, a Cristo recibe. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque si bien el discípulo no debe de buscar un beneficio por llevar el evangelio, ciertamente la persona que recibe al discípulo, la persona que favorece al discípulo, esa persona es bienaventurada. Es decir, esa persona, por ejemplo, que comparte, digamos, de sus bienes para acoger a un discípulo que va, por ejemplo, a su ciudad o que va a su iglesia, esa persona es bienaventurada en ello, sobre todo si lo hace por amor, si lo hace de corazón. Sin embargo, el discípulo, si anda buscando estas cosas como pago, entonces estaría cometiendo un error. Es decir, son dos caras de la moneda que son diferentes. Es decir, sí, la posición del que lleva el evangelio debe de ser de no buscar nada a cambio. Sin embargo, es digno de que una persona que va a recibir a alguien que le lleva el evangelio le favorezca, digamos, le favorezca en el sentido de poner las cosas que necesita para poder hacer la obra. Eso es bueno si está a su alcance y es positivo y es de bendición también y es digno. Entonces, por eso dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, el que recibe a un discípulo de Cristo, ¿recibe a quién? A Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, está recibiendo a Dios mismo. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí Jesús está siendo muy gráfico. Como este discípulo que está caminando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, aquella persona que por ver que es discípulo le da un vaso de agua, le pone una pieza de comida o le brinda refugio para favorecerle en tanto sigue su camino, lo está haciendo a él, lo está haciendo a Dios. Y es bienaventurado y recibe recompensa. De hecho, ya la ha recibido porque ha recibido de sí el reino de los cielos de por sí, desde un principio. Es decir, ha entrado en esa mentalidad del reino de los cielos. Entonces vamos a continuar. A ver acá. Entonces, ¿por qué el evangelio es gratis? En Hechos 8, 22 al 23 nos habla de este personaje, Simón el Mago, que viendo cómo el poder del Espíritu era impartido por los apóstoles, por Pedro, por Juan, mediante la imposición de manos, quiso adquirir esa capacidad y pensó que lo podría obtener por precio, es decir, pagando por ello. Porque fijémonos, los discípulos, sí, cuando alguien les daba una ofrenda en el lugar allí donde iban de pueblo en pueblo, si alguien les sustentaba, ellos lo recibían con gozo. Pero aquí esta persona lo que le está sugiriendo es pagarles por el poder que no les pertenece a ellos. ¿Eh? Y entonces ahí es cuando Pedro le mira y le dice, estás en prisión de maldad. Es el prisionero de la maldad aún. No es que esta persona, digamos, eh, sea en sí total y 100% condenable, sino que simplemente
está engañado. Es una persona que está engañado, que vive en un engaño y que, claro, algún día va a salir de ese engaño y que los discípulos le están enseñando a salir de ese engaño y por tanto, en ese engaño está preso de la maldad. Cree que puede obtener este poder para beneficiarse de él de manera personal, digamos, y no más tanto que personal porque el poder del Espíritu nos beneficia, sino para usarlo de manera tal vez mezquina, como se usan los bienes de la tierra y los dones de las cosas del mundo, que se utilizan para el beneficio, que no está mal, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos para obtener el sustento y ese trabajo que hacemos lo hacemos con las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de trabajar también, de aprender y de hacer una labor y con ello sustentarnos. Incluso desde lo más básico, el que siembra para comer está trabajando, como el que está en una oficina haciendo una labor y sirviendo a otros también está trabajando para su sustento, el de su familia, el de sus seres queridos y también para ayudar con lo que puede a los que necesitan. Entonces, en Mateo 25, 35 al 40 nos dice Jesús que es necesario dar al necesitado, que es necesario, que es bueno que nosotros comportamos en nuestros bienes. Y nos trae de nuevo el reflejo de cuando, en esta parte, cuando nos está diciendo que cuando nosotros hacemos bien a los que necesitan, cuando vestimos al que necesita, cuando alimentamos al que necesita, de nuestros bienes, no los de otros, sino de los nuestros, ¿verdad? Entonces, a Él lo estamos haciendo y vuelve a traernos este concepto aquí. Entonces, el Evangelio es un mensaje que está ahí para nosotros compartirlo, no es una mercancía. El Evangelio no es una mercancía, sino que es un mensaje que viene de Cristo, una buena nueva que viene de Cristo, que no nos pertenece, que nosotros entonces la podemos compartir con otro. O no debería de serlo, porque en realidad sí se practica como mercancía, pero no debe de serlo. Bien, no lo es y nosotros no debemos de verlo así. Lo que me refiero es que algunas personas así lo ven. Entonces, el Evangelio tiene un dueño, el Evangelio es de Jesucristo. Por lo tanto, el evangelista lo que hace es que comunica lo que es de Cristo. Este Evangelio no le pertenece, por lo tanto, no puede, no debería de venderlo, no debería de vender el Evangelio. Bien, perdón, vamos atrás. Entonces, una persona que practica el evangelio puede recibir, sí, puede recibir de otra persona un bien que esta persona le quiera dar de corazón, de buena voluntad, pero no debe de cobrar por evangelizar, no debe de cobrar por enseñar, no debería de hacerlo. Entonces, hay personas que están engañados, sí, las personas que venden el evangelio. Las personas que venden el evangelio, de hecho, buscan, muchos de ellos, no todos, porque hay personas que su caso es otro, pero hay personas que buscan comprar cosas del Evangelio para luego poder vender cosas del Evangelio. Entonces, ¿quién es bienaventurado? El que comparte, tanto con el que necesita cualquier persona, pero también con el que comparte con las personas que evangelizan y le ayudan a seguir el camino, digámoslo así, a seguir trabajando en lo que están haciendo. El que hace eso es bienaventurado. Pero el que cobra por ello en realidad lo está haciendo porque está engañado, no ha entendido esa parte del evangelio. Entonces, ¿quién está encarcelado? Como el caso de Simón, la persona que cobra por el evangelio. ¿Y quién es libre? El que es hospitalario con el que predican, el que lleva el evangelio, el que es hospitalario con él, es libre y es bienaventurado en él. Entonces, bienaventurado también el que confía en el Señor, porque muchas veces parte de lo que mueve a los que predican el evangelio a buscar en ello directamente un sustento por medio de cobrar directa, o sea, directamente cobrar, no necesariamente de la parte de ofrenda. Es porque a veces tal vez no tienen una cierta confianza a ese punto en el Señor, yo pienso, de que Dios le dé el sustento. Y también a veces que quieren afanar más de lo que Dios le ha permitido. Es decir, hay cosas a veces que el evangelista quiere hacer que van más allá de sus posibilidades. Y puede ser porque tenga un afán, digamos, de evangelizar a cierto punto y de cierta manera que tal vez va un poquito contrario a la manera como Jesús nos enseñó, de que no nos afanemos que cada día trae su cosa. Esa es más o menos la visión que yo quería transmitirle. Ahora, ¿qué sucede? Jesús nos enseña que las personas, en Mateo 25, 35 al 40 nos dice que
hay personas que predican de otra manera, que tienen un, digamos, que llevan un evangelio en otro grupo, que no es el de nosotros. Y Jesús dice que esas personas no están contra nosotros. Si no están contra nosotros, entonces son por nosotros, dice Jesús. Es decir, al que predique el evangelio, hay que dejarlo que predique el evangelio. Y esta es la pregunta, si nosotros debemos condenar a los que venden el evangelio, porque hay personas que literalmente lo venden, y la respuesta es que no, no debemos de condenar a los que venden el evangelio. También Pablo, este versículo no lo tengo aquí, se me perdió, pero Pablo también habla de ello y dice que hay personas que predican el evangelio sinceramente y hay otros que predican el evangelio por vanagloria. Yo le agregaría que hay personas que predican el evangelio y cobran por ello, y algunos lo hacen porque quieren beneficiarse y otros lo hacen porque no han entendido, simplemente porque están engañados. Y hay otros que lo hacen de buena voluntad. Y como dice Pablo, al fin y al cabo, lo importante es que el evangelio está siendo predicado. Es decir, esa debe de ser nuestra posición. Porque esta enseñanza es para cada uno de nosotros en particular, no para que nosotros salgamos a condenar o a juzgar a los que hacen eso, sino para que nosotros aprendamos, si es posible, el que quiera entender este mensaje, el que lo quiera aceptar, porque tampoco es que tú lo escuches y tengas que aceptarlo. El que quiera aceptar este mensaje, lo que queremos transmitirle es que le conviene, desde mi punto de vista, desde lo que yo he entendido que enseñó Jesús y que lo que enseñaron sus apóstoles, conviene no caer en esta trampa de tratar de beneficiarse económicamente de las cosas del Evangelio, sino que este tipo de sustento nosotros debemos buscarlo por otras vías. Y si la forma como está el sustento es esa, bueno, amén. Pero yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, si a mí me invitan a un gran evento, que es poco probable que eso suceda. ¿Por qué es poco probable que suceda? Porque es más probable que en ese tipo de eventos inviten a las personas que están en ese tipo de ambiente con ese otro tipo de mecánica. Pero si me invitan a un lugar, por ejemplo, y en ese lugar están cobrando ya, pero ahí hay miles de personas, porque las personas donde se cobran normalmente hay más personas, eh, yo iría y daría el mensaje, porque al fin y al cabo allí es lo que hay personas que quieren recibir un mensaje, yo iría y le daría el mensaje. Lo que yo no haría sería yo buscar beneficiarme ¿eh? De ello. Ahora, lo que yo no haría tampoco, dejar, por ejemplo, si alguien me quiere, en ese mismo caso, por ejemplo, si en ese lugar me ofrecen, me dan una ofrenda o me dan una ayuda, yo no dejaría de recibirla tampoco. O sea, yo no la exigiría, pero tampoco dejaría de recibirla, porque eso ya también podría ser un poquito como de una cierta altanería. Y Jesús no nos dijo que no recibamos una ofrenda que nos den. Lo que nos dice es que nosotros no busquemos esas cosas, no procuremos esas cosas, ni busquemos que nosotros beneficiarnos de esto de esta manera. Dios, nosotros, yo siempre digo, vivimos en sociedades donde en muchos casos y en mayoría de casos nosotros podemos trabajar y predicar el evangelio al mismo tiempo, de tal manera que podemos no ser carga para los demás. Pero también vivimos en sociedades donde hay muchas estructuras que todo eso está dando. Entonces, todas esas iglesias, todas esas congregaciones que hacen eso, nosotros no vamos, yo no estoy en contra de ellos, no estoy en oposición a ellos porque están haciendo un trabajo, tienen una mecánica como hacen las cosas. Pienso que es un error esa parte pienso que es un error, pero no creo que ese error sea suficiente como para que nosotros nos pongamos en su contra, porque ellos están predicando el evangelio, están enseñando y están siendo también efectivos en ello. De hecho, lo están siendo y están llegando a muchas personas. Por eso yo digo, no podemos poder encontrar ellos, sino que nosotros aprendamos personalmente. El mensaje es para cada uno de nosotros personal. Nosotros tuvimos acá, voy a dar un ejemplo de esto que quiero decir. Nosotros tuvimos acá un huracán en el año 2008, el huracán George. Cuando pasó el huracán George, 1998, perdón, aquí en República Dominicana, Santo Domingo, fue desastroso. Nosotros en mi barrio tuvimos que refugiar muchas personas en un par de casas que podrían tener más resistencia. Muchas casas no eran resistentes en ese momento. Hubieron lugares que se inundaron, muchos lugares, hubieron muchas personas que fallecieron. Pero pasado el huracán, se estuvo más o menos como poco más de un mes en muchos lugares sin energía. Ese fue el caso, por ejemplo, en mi localidad. En la localidad donde yo vivía, a unos 500 metros, la energía llegó en 15 días, pero donde yo vivía duró casi un mes para llegar.
Entonces, todo ese tiempo hubieron una gran cantidad de carencia y evidentemente ante tal desastre llegó mucha ayuda del extranjero y gran parte de esa ayuda llegó, por ejemplo, en forma de comida, en forma de materiales de construcción y también en forma de ropa. ¿Y qué sucedía? Que mucha de esa ayuda era bien distribuida, es decir, era distribuida de manera gratuita, porque es ayuda que se da gratuita. Pero alguna parte de esas ayudas también habían personas que cobraban dinero por esas ayudas. Es decir, recibieron estos bienes de gracia para distribuirlos y algunos, en lugar de distribuirlos de gracia, algunos pocos también los vendían a algunas personas. Y este es un caso que se daba muchos, por ejemplo, en el caso de la ropa. Uno no tenía la posibilidad, por ejemplo, era muy difícil lavar porque había muy poca agua y no había electricidad. Y había que aprovechar la poca agua que había lo más posible. Sin embargo, que yo me di cuenta en ese tiempo, que yo, por ejemplo, en un barrio cercano, yo iba y compraba un polo por 20 pesos. 20 pesos viene siendo algo así como unos centavos de dólar, digamos. Yo iba y compraba, o sea, en lugar de lavar, iba y compraba porque había mucha ropa que venía de la ayuda y también habían otras cosas también que tenían que ver, por ejemplo, con ciertas cosas de construcción y eso, pero digo el caso específico de la ropa. Y yo me di cuenta de algo, que posiblemente si no hubiesen habido personas que hubiesen querido sacar provecho de todo ello, mucha de esa ayuda no se hubiese distribuido. ¿Y qué es lo que quiero decir? Gran parte de esa ayuda se distribuyó. Lo que hizo fue que al haber tanta cosa era muy barato. Entonces, algunas cosas se conseguían gratis, otras cosas se conseguían pagando, pero cuando se conseguían pagando se conseguían barato. Entonces, yo decía, me puse a pensar y a razonar, digo, es mejor que se sigan haciendo de la vista gorda con las personas que están cobrando por esto, porque al fin y al cabo estas personas se están distribuyendo esta ayuda, están distribuyendo estas cosas, y aunque están cobrando algunos por ello una cantidad mínima porque no pueden cobrar más porque había mucha ayuda, al fin y al cabo ellos están ayudando a que se distribuya. Entonces yo creo que aquí es, de alguna manera también puede ser algo parecido en el sentido de que muchos se están llevando al evangelio, muchos, algunos, digamos, no piensan como pienso yo, y como piensan otros, no han llegado a esas conclusiones, pero aún así están llevando el evangelio y las personas lo están recibiendo y están el Espíritu de Dios está entrando en su vida, están cambiando su vida, están mejorando su vida, se están acercando al reino de los cielos y la obra se está haciendo. Así que por eso tampoco nosotros debemos de juzgar y condenar a estas personas. Entonces, nosotros vamos ahora a lo que es la parte de los comentarios. Vamos a parar la grabación. Espero que esto les sea útil. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.